Acabamos de lanzar una nueva formación de cómo superar la ansiedad y las fobias con Alejandro Santos Miranda, para que puedas mejorar tu bienestar desde la comodidad de tu hogar. Inscríbete ahora a precio reducido en www.engramapsicología.es. Si tú ves una cucaracha y tu madre grita, la cucaracha se asocia a el grito de tu madre. Entonces, el grito de tu madre de manera natural, porque es algo innato, es un sonido muy potente que afecta a tu audición, pues produce una respuesta incondicionada, es decir, una respuesta natural de miedo, de sobresalto. Pero la cucaracha no tenía ese poder innato de forma natural. Pero la cucaracha, al asociarse con ese estímulo que de manera natural sí que lo hace, ahora es capaz también de elicitar en ti esas respuestas ahora condicionadas, ¿ok? Tendríamos el estímulo condicionado, que sería de alguna manera aquel que por aprendizaje se vuelve el incitador de esa respuesta, por aprendizaje, por haberse asociado al estímulo incondicionado, que es aquel que de manera natural elicita esas respuestas incondicionadas, que son las respuestas naturales. ¿Bien? Me explico. La cucaracha sería un estímulo neutro, en un principio. ¿A quién le da miedo una cucaracha siendo bebé? A nadie, porque la cucaracha no tiene ese valor de evolución, de natural, de biología, de innato, para que me entiendas. La cucaracha es algo aprendido. ¿Pero cómo se aprende? Pues en un principio es un estímulo neutro, ¿ok? La cucaracha no produce nada. Entonces, ¿a qué se asocia? A otro estímulo que naturalmente sí que produce algo. Ese estímulo natural que tiene ese poder biológico de la evolución, digamos, se le llama estímulo incondicionado. ¿Bien? Es un estímulo que de manera incondicionada, es decir, de forma natural, produce lo que llamamos respuesta incondicionada. Es decir, esa respuesta natural por su relevancia biológica dada ante ese estímulo. En este caso, el grito de mi madre sería el estímulo incondicionado y el sobresalto mío sería la respuesta incondicionada. ¿Ok? Pues de repente el estímulo neutro, que era la cucaracha, se asocia a ese estímulo incondicionado y ahora la cucaracha se convierte en estímulo condicionado. Es decir, un estímulo que por aprendizaje, por haberse asociado a ese estímulo natural, digamos, ahora sí es capaz de producir la misma respuesta parecida a la que producía el estímulo natural. Es decir, la cucaracha en este caso me produce el sobresalto. En un principio no lo hacía, pero como predice la aparición del grito de mi madre, se asocia al grito de mi madre, pues ahora la cucaracha es capaz de producirme ese sobresalto. Lo que hará ese sobresalto ya no es una respuesta incondicionada, porque no es una respuesta dada naturalmente, es aprendida, para que me entiendas, que recuerda que lo que se aprende es la asociación, no la respuesta. En este caso, pues esta respuesta se llama condicionada, ante el estímulo condicionado. Da igual, son nombres que le damos a estímulos y a respuestas para un poco guiarnos. Lo que me interesa que entiendas aquí es sobre todo que hay una asociación y que yo no estoy aprendiendo una nueva respuesta, como os he dicho ya 1000 veces, sino que yo aprendo una nueva asociación, ¿ok? La cucaracha predice la aparición de otro estímulo y eso es lo que yo aprendo, que este estímulo se relaciona con este estímulo. No aprendo una nueva respuesta porque esa respuesta yo ya la daba de forma natural. Por mi capacidad biológica, digamos, natural, innata, de responder a ese estímulo, yo ya era capaz de responder a eso, pues porque, como te digo, eso a lo largo de la evolución tuvo un sentido y nos hemos quedado con esa capacidad de responder así y demás, ¿ok? Entonces, lo que es importante que entiendas es que en el condicionamiento clásico se basa un poco el origen de la fobia, del miedo, de la ansiedad. ¿Cómo aprendo yo, por primera vez, el origen a tener miedo ante ciertos aspectos? Pues por esa asociación de la que os hablo. Ahora vamos a poner ejemplos visualmente buenos, ¿bien? Entonces, ¿cómo se origina? Pues un estímulo que no produce miedo se asocia a otro estímulo que de forma innata produce miedo. Esto es un poco la base. Luego veremos que puede ser un poquito más complejo porque hay condicionamientos de segundo orden y demás y bueno, la cosa siempre se complica a más, ¿no? Pero en términos generales, un estímulo que en un primer momento era neutro, que no producía nada, se asocia a otro que de forma natural sí que es capaz de producir algo. ¿Bien? Eso es condicionamiento clásico. Es lo que entendemos por el paradigma del condicionamiento clásico, con autores como Pavlov, por ejemplo, que era el de los perritos que te nombraba antes y la campanita y bla, bla, bla y todo ese tipo de cosas que ya te he nombrado. O también Watson, por ejemplo, que hizo algunos experimentos. No sé si has visto el experimento del pequeño Albert, que era un pobre bebé que lamentablemente acabó en las manos de un conductista malévolo y lo que hizo básicamente era que le cogiese miedo a un poco todo lo relacionado con pelo, es decir, cualquier cosa que tuviera pelo. Cogió un peluche o una rata o un conejo y al final lo que hizo es asociarlo con un golpe fuerte, con un bong súper fuerte y claro, el bong fortísimo al bebé y a todo el mundo de manera natural elicita esa respuesta de sobresalto. Pues ahora cualquier cosa que tenga pelo, por haberse asociado con el ruido fuerte, también es capaz de producir sobresalto. El niño veía un conejo y se ponía a llorar. El niño veía un peluche y se ponía a llorar. Hay un proceso de generalización donde
ya no es solo esto que tú me has asociado, que tiene pelo, sino cualquier cosa que tenga pelo, porque se asocia, ¿bien? O sea, se generaliza, perdón, se transfiere, digamos, a otros estímulos. Entonces, si un estímulo que no me produce miedo en un principio se asocia a otro que de forma innata sí que lo hace, de repente empiezo a tener miedo a otros estímulos nuevos por aprendizaje. Bien, no es que aprenda el miedo como tal, aprendo a tener, aprendo la asociación, ¿ok? Y aquí es donde llegamos a los famosos ejemplos de los que os hablo, que nos van a permitir un poco verlo de una forma más visual. Ya hemos hablado millones de veces sobre ello. O sea, hemos hablado y versado e hiperversado acerca de estos conceptos, pero es importante que los repasemos y sobre todo de una manera más visual, ¿bien? No he decidido poneros que esto es un estímulo condicionado o un estímulo incondicionado. Lo que quiero que entendáis es que tiene nombre y que está basado en el análisis experimental de la conducta, que es la base experimental donde experimentamos con ratas. Bueno, no voy a entrar a discusiones aquí de si es algo ético o no, pero es la manera en la que tienen de los científicos de descubrir esas leyes del aprendizaje, pues es un poco donde se recoge todos esos estudios de, oye, ocurre esto o no ocurre esto, cuando la rata se enfrenta a esto pasa esto, y luego se generaliza a humanos. Entonces, en el condicionamiento clásico lo que ocurre, como decía, es esta asociación. En el análisis experimental de la conducta, lo que detectamos es esas leyes del aprendizaje. Ahí es donde aprendimos que si tú asocias esto con esto, pues la rata aprende que un elemento predice la aparición de otro y la cosa se lía, ¿no? Ahí es donde lo aprendimos. Y luego con el análisis funcional de la conducta, que no es la ciencia en sí, es la herramienta derivada de esa ciencia, del análisis experimental, pues empezamos a, oye, en contextos aplicados, pues a identificar, vale, a ti te pasó esto porque esto se asocia a esto y demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre exactamente en el caso de este ejemplo? Pues que yo tengo un perrito chiquitito, mira qué mono, es que parece que no hace daño a nadie, dan ganas de acariciarlo, pero ¿a qué se asocia? A una mordida como una catedral. De repente, el perro me mete una mordida tremenda, me muerde muy fuerte y a mí me duele muchísimo eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el perro, en un principio, era un estímulo neutro, es decir, era un estímulo que no me producía, a mí por lo menos, miedo, porque naturalmente no es capaz de hacerlo. Recuerden que el perro en este caso no tiene esa relevancia biológica, no es capaz de producir ese miedo del que hablamos. Entonces el perro para mí era un estímulo neutro, ¿vale? Ni fu ni fa, en un primer momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justo el perro me muerde. Hay una asociación, volvemos a esta conexión neuronal para que me entiendas, se juntan estos dos cables y mi cerebro empieza a pensar, vale, el perro predice que me va a morder. Cada vez que yo veo el perro, me muerde. Entonces, ¿qué entiendo yo? Pues que el perro se asocia a algo malo. La mordida, de forma natural, produce un pico de respuestas fisiológicas que tactamos, que etiquetamos como miedo, por ejemplo, o dolor, o sobresalto, da igual, ¿ok? Al final, todas esas respuestas se dan de forma natural ante la mordida. Repito, el hecho de responder así ante la mordida, pues fue útil en la evolución porque nos permitió actuar ante esa herida que muchas veces podría ser venenosa y sobrevivir, todo ese tipo de aspectos. Al final nos hemos quedado con ese bagaje, nos hemos quedado con esa capacidad de responder de esa manera ante esos estímulos. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que yo aprendo que a esos estímulos se van a asociar otros. Y llega mi perro y me muerde. El perro en un primer momento era un estímulo neutro, no me producía ese miedo, pero se asocia a otro estímulo que sí que naturalmente lo hace, a ese estímulo incondicionado, que es la mordida. Entonces, ¿qué empiezo a entender yo? Que el perro se asocia a la mordida. Entonces, si la mordida me producía miedo, sobresalto, malestar en general, ahora el perro me va a producir miedo, sobresalto y malestar en general, porque se ha asociado el estímulo neutro del perro a el estímulo incondicionado de la mordida. ¿Bien? Y muchas veces, como os he dicho antes, ocurre lo que llamamos la generalización. Y es que seguramente, si cualquiera de los que me está escuchando ahora mismo detrás de esta pantalla ha tenido alguna experiencia de fobia en general, o de miedo, o ha convivido con una persona que la haya tenido, se habrá dado cuenta de que la persona experimentó una mala experiencia concreta, o sea, tuvo una mala experiencia concreta con un estímulo exacto, concretísimo, pero de repente le tiene miedo a muchísimos más. Mi nombre es Alejandro Santos Miranda y el curso de cómo entender y superar tus miedos, tus fobias y tu ansiedad ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Es decir, tuvo miedo a un perro, pero fue un caniche lo que le mordió. Y ahora por la cara le tiene miedo a cualquier otra raza de perro. ¿Por qué ocurre esto? Esto lo llamamos generalización. Y ocurre básicamente porque, como los nuevos estímulos
que no estuvieron en el condicionamiento original, es decir, no fueron exactamente los que se asociaron, porque lo que a mí me mordió fue un caniche, pero como los demás perros se parecen a ese caniche, porque tienen pelo, porque tienen 4 patas, porque la morfología, la forma de la cara se parece, yo que empiezo a entender, oye, el caniche me da miedo, pero es que estos perros tienen un parecido al del caniche. Entonces, creamos lo que llamamos gradiente de generalización. Conforme más nos vayamos alejando en cuanto a semejanza, ¿ok? Al estímulo original, conforme tú me pongas delante a mí un perro que se parezca poco al caniche, yo menos miedo le voy a tener. Si de repente me pones un caballo, a mí el caballo me va a dar igual, porque a mí lo que me mordió fue un perro. Pero si me pones un pitbull, aunque no sea un caniche como tal, más o menos se parece. O sea, entre comillas, evidentemente. Se parece en el sentido de que tiene 4 patas, tiene forma de perro, ¿bien? No es exactamente igual, pero tiene forma de perro. Entonces, conforme más nos alejemos en cuanto a semejanza, en cuanto a parecido del estímulo original, menos miedo me va a producir. Pero conforme más nos acerquemos, más miedo me va a producir. Si nos alejamos mucho, menos miedo, porque menos se parece. Pero si nos acercamos mucho al caniche, pues más miedo me va a producir. Y esto nos va a ocurrir con todo. Entonces, el gradiente de generalización alude a ese abanico en el que conforme más nos alejemos en cuanto a semejanza del estímulo original, menos malestar me va a causar, o menos respuestas condicionadas me va a elicitar, ¿bien? Porque no se parece tanto el nuevo estímulo a ese original en el que yo tuve el problema ese. Ahora lo veremos con más ejemplos. Yo ahora voy al médico, ¿y qué es lo que ocurre? Que me mete un pinchazo como una casa. Me mete la vacuna y de repente, ¿qué pasa? Que empiezo a cogerle miedo a los médicos. Algo completamente normal. Cada vez que yo voy al médico, tengo miedo. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo justo cuando estaba viendo el médico, a mí me metió un pinchazo. Además, de forma bastante traicionera, porque seguro que se puso a contar 1, 2, 3, 4 y ¡pum! Me metió el pinchazo. Y a mí eso me duele. Porque es un pinchazo y un pinchazo de forma natural a todo el mundo no duele. Elicita de forma natural respuestas incondicionadas. ¿Bien? De dolor. Entonces, o de sobresalto, de miedo, susto, como quieras tactarlo. ¿Bien? Yo vi al médico justo cuando me pinchó. Entonces, ¿a qué se asocia el médico? El médico de manera natural no produce nada. No nacemos con un miedo al médico. Pero conforme vamos yendo al médico, no es para nada bueno. Cada vez que vamos al médico es para algo malo. O nos pincha o nos dice que nos vamos a morir. O sea, es algo desagradable ir al médico. Entonces, si yo voy al médico y me pega un pinchazo, me pega la vacuna, me pega la analítica, me pega lo que sea, de repente el médico se asocia al pinchazo. El pinchazo de manera natural elicitaba esas respuestas incondicionadas de miedo. ¿Bien? De sobresalto, de agitación, de dolor. Entonces yo ahora con solo ver el médico, porque se asocia al pinchazo, ya también siento miedo. Y volvemos a lo mismo de antes, la generalización. Resulta que yo ya no tengo solo miedo a ese médico concreto que me vacunó, sino que también tengo miedo a cualquier otro médico, sea hombre, sea mujer, sea persona, da igual. Cualquier médico con bata azul, aunque el médico que me pinchó tuviese la bata blanca, da igual, tiene una bata igual, está dentro del concepto médico. Entonces, conforme más nos alejemos del estímulo original, conforme más nos alejemos de el hombre rubio, alto, médico de familia que fue el que me vacunó, bueno, médico de familia, pediatra que fue el que me vacunó, conforme más nos alejemos de eso, menos miedo voy a sentir. Si tú me pones a un médico delante y a un obrero, no tienen nada de común. Pero si ese obrero de repente es el mismo hombre que el médico, pues oye, se parece, ¿no? Aunque no sea la misma profesión, comparten características similares. Entonces el obrero también me va a producir miedo, en un principio, porque se parece al médico. Bueno, es el médico, ¿no? Aunque no compartan la misma profesión. Entonces, esto es la generalización. Yo le cojo un miedo por condicionamiento clásico a algo y todos los elementos que se parezcan o que estén relacionados funcionalmente también con ese algo, ahí me producen miedo. Por ejemplo, yo también voy al médico y el propio olor del médico, de la consulta, también ya genera malestar. Hay un olor muy característico en los médicos que es como de esterilización. Está todo tan esterilizado, valga la redundancia, que al final tiene un olor característico. Todos los hemos notado cuando hemos entrado al médico y huele como a limpio, huele a cero bacterias, ¿no? No sé cómo explicarlo, da igual, tú me entiendes. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese olor, aunque digamos de manera natural no genere ese miedo, estuvo presente en el momento del pinchazo. A ti el médico no te pinchó en tu casa, te pinchó en la consulta donde huele a eso. Entonces tu cerebro, para que me entiendas, vuelvo a hablar de cerebro, pero para que puedas comprender mejor este término, tu cerebro hace shing y junta estas dos neuronas, estos dos cables, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que el olor del médico se asocia también al pinchazo. Todos los estímulos que estuvieran presentes
a lo largo del pinchazo se asocian al pinchazo. El olor de la consulta, la bata del médico, la voz del médico, es que al final todo. Los propios colores del médico, la propia consulta en general, la propia puerta, un cartel concreto que había colgado en la consulta del médico, todo, señoras y señores, todo lo que estuviera presente, o al menos casi todo, lo que estuviera presente en ese condicionamiento, ¿bien? A la hora de que, vale, tú tuviste este miedo, tú tuviste esta experiencia de pinchazo, pues todo lo que está alrededor, todo lo que está alrededor, todo lo que esté alrededor. Todos esos estímulos pueden quedar condicionados. ¿Por qué? Porque están ahí presentes y tú los estás percibiendo. Claro, tienes que percibirlo de alguna manera, ¿no? Y por generalización también se pueden dar otros elementos que no estén presentes literal en ese condicionamiento. Por ejemplo, cogerle miedo a un médico que no sea el original que te pinchó, ¿vale? Pero representa la idea de médico. Se parece morfológicamente también a un médico. Entonces, quieras o no, también te va a producir miedo. Algo completamente normal, ¿cierto? Volvemos aquí, estás con tu padre, ponemos otro ejemplo, estás con tu padre y de repente te mete 4 gritos bien echados, porque no fregaste la loza, porque estás jugando mucho al FIFA o por lo que tú quieras, da igual, no pasa nada. Tu padre te echa un broncote, enorme además. Los gritos de manera natural generan miedo, es aversivo, es algo, como decía, el grito de tu madre cuando ve la cucaracha al final son volúmenes tan altos que saturan un poco el sistema auditivo y te hacen un poco colapsar, ¿no? Al final, como decía, a lo largo de la evolución, el sentir estos miedos o el sentir estos aspectos, ante esos ruidos fuertes, me refiero, el sentir miedo ante ruidos fuertes, te hacía a ti un poquito estar más preparado para sobrevivir, ¿ok? Porque te permitía detectar un depredador y salir por patas, esos reflejos, y ese miedo y esa intensidad de respuesta se nos ha quedado un poco, la capacidad de responder a ello, ¿bien? Entonces, si tu padre te grita, ¿a qué se está asociando el grito? A tu padre, o sea, tu padre se está asociando al grito. Tú ves la imagen de tu padre mientras te grita. Entonces, poco a poco le vas cogiendo miedo a tu padre. Y sustituye a ese padre por cualquier otra persona. Padre, madre, hermana, tío, abuelo, abuela, persona que te grite, persona a la que tú le vas a empezar a coger un poco de, algo rarete, ¿no? Un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque se está asociando a un estímulo que de manera incondicionada genera esa respuesta de miedo. Bien, entonces el padre, un estímulo neutro en un principio, mi padre, no nací teniéndole miedo a mi padre, pero ¿qué pasa? Que mi padre se asocia, ¿ok? De repente se asocia a todas esas, todos esos gritos, todas esas respuestas por su parte de gritos, que son estímulos en este caso. Se asocia la presencia de mi padre a los gritos. Entonces, si los gritos a mí me producen malestar de manera natural, ahora mi padre también me va a producir malestar de forma natural, o sea, de forma aprendida. Se aprende la asociación, pero mi padre es capaz de hacerlo también. Y esto de nuevo se generaliza. A lo mejor no solo te da miedo tu padre, sino te da miedo cualquier situación relacionada con tu padre, te da miedo, yo qué sé, la cocina, porque siempre te echa la bronca la cocina. Depende, evidentemente. En este caso, o sea, si hablamos de que te da miedo justo la cocina porque siempre te echa la bronca la cocina, aquí no hablamos como tal de generalización, sino de que la cocina estuvo presente en el momento de la asociación. Bien, siempre te echa la bronca la cocina, pues evidentemente la cocina, al igual que la bata o la consulta del médico, estuvieron presentes ahí. Pero por generalización puede darse que te dé miedo el padre de tu amigo también, porque te dan miedo los padres en general, porque has tenido una historia de aprendizaje. Cuando hablamos de historia de aprendizaje nos referimos a historia de vida, a lo que te ha ocurrido, lo que has aprendido en tu contexto. Pues evidentemente has aprendido que esto se asocia con esto y eso se generaliza a un montón de aspectos. Y vamos con uno que es bastante típico y es un accidente de tráfico. No todos han vivido un accidente de tráfico en su vida, evidentemente y afortunadamente, pero es verdad que la probabilidad es bastante alta. Al final siempre se dice lo típico de no, el avión es mucho más seguro y desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente, pero es real. O sea, en el coche se tienen muchos más accidentes, ¿no? Al final es una realidad, en carretera hay mucho loco suelto, tampoco hay, todo el mundo es loco, pero bueno, suelen pasar, son accidentes, la vida es así. Pues es muy fácil cogerle miedo a un coche. Evidentemente, cogerle esta ansiedad también anticipatoria a conducir, esta fobia a los coches o a sus elementos, es muy fácil. ¿Por qué? Porque la probabilidad de accidentes es, dentro de lo que cabe, alta. No significa que vaya siempre a pasar. Muchas veces las personas que tienen miedo en general a cualquier cosa, pero en este caso pongo el ejemplo del coche, suelen tener un montón de pensamientos, un montón de verbalizaciones relacionadas con ¿y si me vuelve a pasar? El easy que os decía a lo largo de toda la formación. Easy, easy, easy. Y esto realmente es un problema. Es un problema porque, de alguna manera, ya te pone nervioso para conducir. Y siempre que algo te ponga nervioso para hacer algo,
hace un poquito más probable que te pueda llegar a pasar. Esto de que hablamos de la profecía autocumplida. Si yo pienso que me va a pasar algo malo, yo me empiezo a sugestionar un poquito, me empiezo a acelerar y hago más probable, como disposicional, eso hace más probable que me vuelva a pasar eso malo. ¿Ok? Entonces al final la profecía autocumplida está ahí y no lo podemos evitar. Lo que hay que intentar es, pues un poco gestionar mejor esa situación. Luego veremos cómo. Evidentemente, como os digo, hay muchos accidentes de tráfico, muchos desgraciadamente. Entonces es muy fácil que una persona entienda, empiece a aprender que el coche se relaciona con catástrofe. El coche se relaciona con un accidente. Si yo voy conduciendo tan tranquilamente, escuchando a Belén Aguilera y de repente, ¡pum!, me pego un choque histórico, ¿qué empiezo a entender yo? Que el coche, justo yo estaba viendo el coche, yo estaba conduciendo, pues el coche, ¡pum!, se asocia al accidente. Un accidente, entendiendo el accidente como un movimiento brusco, un sonido brusco, aspectos relacionados con amenaza, de manera incondicionada, es decir, de manera natural, produce de forma innata respuestas incondicionadas de miedo, de malestar, de oye, ¿qué pasa aquí? Evidentemente es un accidente, o sea, hablamos de un choque súper brusco, un daño tisular y muscular y óseo probablemente alto, y además también le sumamos el ruido fuerte del choque, ¿no? Y todo ese tipo de elementos. A eso se asocia el coche. Y todo lo relacionado con el coche. El volante que justo estaba viendo yo, el airbag que me saltó, el coche delante, el limpiaparabrisas, yo qué sé, todos esos elementos. Y luego por generalización, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que tuvo un accidente de coche y fue con un Seat Ibiza concreto, pero a partir de ahí empieza a cogerle miedo a otros elementos. Es decir, no solo al Seat Ibiza, sino a cualquier coche. Y no solo a cualquier coche, sino a cualquier automóvil. O sea, cualquier vehículo, perdón. Cualquier medio de transporte. Público o privado, da igual. ¿Por qué? Por generalización. Este gradiente del que os hablaba de la generalización, donde aquellos elementos que más se parezcan al estímulo original, pues también nos va a producir miedo. ¿Ok? Si yo tuve un accidente en un Seat Ibiza, pues si tú me pones un Ferrari al lado, a ver, no es exactamente lo mismo, ojalá. Pero en rasgos generales, pues tienen 4 ruedas, tienen la forma parecida más o menos. Tienen volante, tienen sillones, tienen palanca de cambio. Al final hay elementos parecidos. Es un coche igual, ¿bien? Entonces yo le empiezo a coger miedo también al Ferrari. Yo no me choqué con un Ferrari, pero el Ferrari se parece al estímulo original, al Seat Ibiza. Y si nos vamos más lejos, una guagua o un autobús, como dicen los peninsulares, pues el autobús también tendría el mismo problema, se parece al coche. No tanto, tiene más ruedas, tiene más capacidad, tiene más asientos, tiene otras características, pero más o menos es un vehículo. O sea, bueno, es un vehículo, pero más o menos se parece igual. Se parece al coche, me refiero. Entonces, quieras o no, estamos un poco en las mismas. Hay un estímulo nuevo que no se condicionó, pero más o menos se parece al estímulo original. ¿Ok? Entonces, por ese gradiente de generalización, conforme más se acerquen esos estímulos nuevos al estímulo original, más respuesta será, más capaz de elicitar esa respuesta será. Madre mía, me lío ya. Al final tenemos que no siempre nos enfrentamos a diferentes estímulos, pero esos estímulos, como se parecen al estímulo original, al que sí que nos enfrentamos por esa experiencia traumática, pues acaba generándonos ese malestar. ¿Ok? Al final entendamos que no sé, es como si decimos, no, yo le tengo miedo a esta cucaracha concreta con estos centímetros de antena y estas patas. No, o sea, le tenemos miedo a todas las cucarachas porque se parecen entre sí. Pero yo le cogí miedo a una cucaracha concreta o a unas cuantas concretas, ¿ok? Se generaliza. Pero si de repente en vez de ponerme una cucaracha me pones un rinoceronte, bueno, al rinoceronte le voy a tener miedo igual porque socialmente se sabe que el rinoceronte mata, ¿no? Yo nunca me he enfrentado a un rinoceronte, pero se ven los documentales que no es algo, no sé, llevadero, digamos. Pero lo que quiero que entiendas es que si le tengo miedo a las cucarachas, no le voy a tener miedo a una mariposa, ¿bien? Porque no se parecen, ¿ok? A no ser que le haya cogido miedo a todos los animales en general, que puede pasar. Lo que quiero que entiendas es que hay un estímulo original, que es el que se condiciona, y a partir de ahí se abre un abanico, que es el gradiente de generalización. Conforme más se vaya alejando el nuevo estímulo del original, menos miedo me va a producir. Bien, yo tuve un accidente de coche con un Seat Ibiza y aquí me pones un Ferrari, también voy a tener miedo, porque se parece. Me pones una guagua, un autobús, voy a tener miedo, se parece. Me pones un avión, voy a tener miedo, sí, un poquito, se parece. Me pones una pizarra,
nada que ver, o sea, no se parece una pizarra a un coche, a no ser que la pizarra esté el coche, pero vamos, que no. Entonces la pizarra no me va a generar ese miedo porque no se parece, se aleja de ese gradiente de generalización, ¿ok? Entonces, ¿cómo se origina? Ya lo hemos dicho, por condicionamiento clásico, pero aquí hay una variable absolutamente hiper mega importante que lo nombré al principio. Lo nombré y lo dejé caer, y ahora lo rescatamos. El lenguaje. El lenguaje es un buen aliado, porque nos permite un poco jugar con las contingencias, nos permite jugar con nuestro mundo. Por ejemplo, tú imagínate qué desastroso sería si nosotros no tuviéramos lenguaje, si no tuviésemos esa capacidad de verbalizar diferentes aspectos, de interactuar en una comunidad verbal, no tuviésemos eso y tuviésemos que ir a trabajar. Vamos a trabajar y nos pagan cada 30 días. Es decir, yo voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 30 días y me pagan ese día, el 30. Si no fuera por el lenguaje, yo me iría de ese trabajo. Porque el reforzador, la recompensa, para que me entiendas, está muy alejada en el tiempo. Pero gracias al lenguaje, ¿yo qué me voy diciendo? Oye, vamos, ya queda poco para cobrar. Vale, quedan 30 días para cobrar, pero ya mañana quedan 29. Vamos a seguir. Y cuando quede una semana, yo me digo a mí mismo, venga, ya queda poco, una semana, dale, dale. Digamos que con el lenguaje me voy animando, para que me entiendas. Voy jugando con ese reforzador. El reforzador está lejos, pero gracias al lenguaje yo puedo entender que puedo rescatarlo. O sea, está lejos, pero voy a llegar a él, para que se entienda. Entonces el lenguaje es un buen aliado en ese sentido. Y nos permite, pues, decirle a nuestra pareja que la queremos. Nos permite insultar, que también para algunas personas es muy apetitivo. Nos permite hacer muchas cosas que son buenas. Pero también tiene un componente diabólico, digámoslo. Porque gracias al lenguaje podemos hacer mucho daño. Y hacernos mucho daño. Muchas veces hay palabras que se condicionan de tal manera que si tú se la dices a una persona, prácticamente le hunde. Imagínate una persona que tiene una historia de TCA, de trastorno de la conducta alimentaria, y vas tú con tu cara bonita y le dices gorda o gordo. Estás cogiendo una palabra que aparentemente son 5 letras, G-O-R-D-O, o sea, ¿qué más da? Son 5 letras, ¿no? Pero ¿qué significa a nivel social gordo? ¿Qué significa? ¿Cómo se usa? ¿En qué contexto se emplea esa palabra? ¿A qué se asocia con qué? Es una palabra que está muy condicionada aversivamente, excitatoria aversivamente a nivel social. Es un estímulo condicionado muy, muy, muy potente. Entonces, al final, quieras o no, si tú la usas como arma para hacer daño a otra persona, le estás clavando una pequeña cuchilla que no se ve, pero que es pequeña y que se va a unir a las miles y otras tantas de palabras de otras cuchillas que se van a sumar a la historia de palabras que ha oído esa persona a lo largo de toda su vida. Las palabras son nuestras aliadas si las usamos bien, porque hay palabras que pueden hacer mucho daño. Y gracias a las palabras aprendemos. Yo nunca he tenido, a mí nunca me han atropellado al cruzar en un semáforo en rojo, pero yo sé que no debo cruzar en un semáforo en rojo. Nunca he tenido la experiencia de que me atropellen en un semáforo en rojo y espero no tenerla. Pero yo sé, lo tengo clarísimo, que cruzar en un semáforo en rojo es igual a error. Es igual a levantar para el aire. Vamos, que te matan. Entonces no nos interesa eso. Nos interesa que a través del lenguaje pues podamos transmitirle a otras personas que sin vivir esas experiencias, porque pueden morirse, pues puedan entender que es peligroso. Entonces, gracias al lenguaje yo te puedo hacer entender a ti que no metas el dedo en el enchufe, que no cruces en rojo o que no te pongas a acariciar a una cobra venenosa en la India. Bien, gracias al lenguaje te lo puedo decir, sin que tú metas el dedo en el enchufe, sin que a ti te atropellen después de cruzar en un semáforo en rojo y sin que tú tengas que acariciar a una cobra en la India, que fíjate tú, vaya ejemplo te he puesto. Al final, gracias al lenguaje, gracia o por desgracia, podemos enseñar a personas a comportarse de diferentes maneras. Y el lenguaje está condicionado en sí, o sea, el lenguaje no es algo que de manera, digamos, natural venga con nosotros. Nosotros nacemos con la capacidad de hablar, la capacidad, pero vamos aprendiendo a hablar. Bien, es una respuesta operante. No lo vamos a meter ahí. Pero el hecho de hablar una palabra puede ser un estímulo condicionado, es decir, puede ser algo que genere en ti una respuesta. Bien, porque gordo, por ejemplo, se asocia a situaciones de humillación normalmente. Porque guapo se asocia a situaciones de agradabilidad, de deshabilidad social. Entonces, guapo se condicionará para bien, guapo te generará respuestas apetitivas, agradables, y gordo no, porque gordo se asocia a situaciones de desaprobación, de humillación y demás, desgraciadamente. Entonces, con el lenguaje vamos condicionando cosas sin que necesariamente pasen esas cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir, perro es igual a mordedura,
Y tú que empiezas a asociar que perro se asocia a la mordedura. No te ha mordido el perro nunca, pero sabes que el perro te muerde. Entonces yo un pitbull no lo toco, nunca. ¿Por qué? Porque sé que me va a morder. Bueno, no tiene por qué, pero me da miedo. No quiero que me muerda. Mi madre me ha dicho, el perro se muerde. Mi padre me ha dicho, el perro se muerde. Mi amigo, lo que sea. Al final yo nunca he tocado un perro así. Nunca me ha mordido un perro así. Pero sé por lenguaje que perro es igual a mordida. ¿Ok? Gracias al lenguaje, gracias a esas verbalizaciones que se dan a nivel social, a nivel de la comunidad verbal y que nos permiten pues aprender diferentes aspectos. ¿Ok? Entonces no olvidemos el poder que tiene afortunado desgraciadamente el lenguaje. Entonces tenemos por un lado cómo se origina. El problema se origina por condicionamiento clásico. ¿Pero cómo se mantiene? Por condicionamiento operante normalmente. ¿Bien? Por supuesto pueden entremezclarse. Nada es algo así como esto es así. No, es todo un continuo y pasan muchas cosas. ¿Pero cómo se mantiene normalmente? Por condicionamiento operante. ¿Y esto qué es? Básicamente lo que hacemos nosotros tiene unas consecuencias. Siempre. Nosotros interactuamos con nuestro contexto. Y el que nosotros interactuemos con nuestro contexto, pues da lugar a una serie de cosas. Yo hago algo y eso tiene unas consecuencias. Si ahora aquí, por ejemplo, me pongo a gritar como un loco, pues probablemente los de Engrama me maten, porque no tendría ningún tipo de sentido. O sea, ¿por qué me voy a poner a gritar yo aquí como un loco? Me van a castigar esa conducta. Algo completamente normal. Entonces, es lógico, evidentemente. Pero si yo aquí ahora me pongo a decir, oye chicos, compren los cursos de Engrama que son una maravilla, pues probablemente me refuercen, me den una recompensa. Un besito y un abrazo, ¿no? Entonces, al final, las consecuencias de nuestros actos afectan a lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo tengo miedo a algo y yo quiero escapar de ese algo porque me da miedo, yo voy a evitarlo, yo voy a escapar, me voy a ir de ahí y de repente noto que me relajo. ¡Wow! El hecho de yo relajarme, o sea, el hecho de yo escapar, perdón, ha tenido una consecuencia, que es que yo me relajo. Eso es bastante bien, bastante bueno para mí, porque ¿a quién le gusta sentir miedo? A nadie. Yo siento miedo, siento esa... Bueno, a nadie no, hay gente a la que sí, por su historia de aprendizaje tiene sentido, pero en casos normales, o típicos, mejor dicho. Esto me da miedo, yo siento miedo, yo quiero quitarme este miedo de encima. ¿Cómo lo hago? Pues escapando. Si yo tengo el perro que me da miedo, pues me voy del perro, me voy de ahí y salgo corriendo. Si yo me estoy montando en un coche y me recuerda el accidente y empiezo a tener miedo en ese coche, pues ¿qué hago? Pongo el freno de mano y me bajo del coche y escapo. Esas son maneras de escapar, de evitar. Son respuestas operantes, es decir, son cosas que hago y que operan, de ahí el nombre, operan en el medio. Tienen una serie de consecuencias en el contexto. Entonces yo empiezo a escapar. Escapar no lo vean como algo visible en el sentido de literalmente una persona corriendo, escapando de una amenaza. Escapar puede ser pensar, por ejemplo. Yo puedo pensar en tranquilo, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Y al final es una manera de escapar del miedo. Al pensar en eso, yo reduzco el miedo. Estoy escapando de él. No físicamente, literal, no estoy huyendo de mi miedo porque el miedo va conmigo. O sea, son respuestas a lo largo de mi cuerpo. Pero escapo en el sentido de las reduzco esas respuestas, ¿bien? Al igual que en la meditación. Muchas veces el problema que tiene el mindfulness es que es una manera de escapar de los problemas de la vida. Porque yo siento un miedo tremendo ante esta situación y lo que hago es no enfrentarme a ese miedo, sino ponerme a meditar, a ser consciente de los sabores, a ser consciente de cómo entra la respiración por mi garganta y llena mis pulmones de aire. Y eso está muy bien, es una práctica completamente saludable, pero hay que ver la función de ese mindfulness. El hecho de yo ponerme a meditar tiene la función de hacerme a mí reducir el malestar. Entonces no estoy haciendo nada bueno por mí. No estoy enfrentándome al miedo, estoy escapando de él, no de forma física, no estoy huyendo del miedo literalmente, pero al respirar reduzco ese malestar y no estoy permitiendo a mi organismo, a mi cuerpo enfrentarse a ese miedo, ¿ok? Entonces tengamos cuidado porque una conducta de escape o de evitación no es literalmente algo súper obvio, ¿ok? Muchas veces escapamos, evitamos sin darnos cuenta. No sé si lo puse aquí, creo que no. Escapar y evitar son dos palabras diferentes, las uso indistintamente ahora, pero que sepáis que hay una diferencia. Cuando hablamos de evitar, hablamos normalmente de una situación en la que todavía la persona no se ha expuesto al estímulo. ¿Bien? Una situación de prever. Ocurre mucho con los casos de ansiedad. Yo evito, porque estoy constantemente con el easy. Entonces, como estoy constantemente previendo que lo que pueda llegar a pasar, pues estoy, oye, easy, y nunca llego a enfrentarme. Pero en el caso de escapar, lo que ocurre es que la persona ya está, digamos, cerca, a nivel proximal, de ese estímulo. Bien, está presente ese estímulo ahí. Entonces lo que hace es escapar de él. No es que evite, no es que diga, vale, no voy a ir por sí. No, ya estoy ahí y lo que hago es, vamos, las patas me dan toyo. Por ejemplo, un perro.
Oye, me llama mi amiga María. No tengo ninguna amiga que se llame María, pero el ejemplo me sirve. Oye, Ale, vamos a esta finca, voy a llevarme a los perros y así damos un paseo. Yo sé que van a haber perros, ¿qué hago yo? No voy directamente. Estoy evitando. Lo que hago es no ir directamente, no me enfrento a esa estimulación, no estoy delante del perro. Pero si a mí mi amiga María no me dice nada, dice, ay, Ale, vete a la finca, punto. Y yo voy a la finca y me encuentro con el perro, pues yo salgo corriendo, ahí estoy escapando. Yo estaba enfrente de la estimulación aversiva, de lo que me producía miedo, y yo salí corriendo. ¿Bien? Esa es la diferencia entre evitar y escapar. Evitar, prevés la situación aversiva, sabes que va a pasar, entonces no vas directamente. Evitas, o sea, te alejas de esa estimulación pero sin estar presente. Escapar, ya estás presente a esa estimulación, ya estás delante de ella, digamos, de alguna manera. Y lo que haces es huir de ella, ¿ok? Entonces, ¿cómo se mantiene el problema? Se origina por condicionamiento clásico. Esto se asocia a esto y ya empiezo a cogerle miedo a esto y tal. Bien. ¿Y cómo se mantiene? Por condicionamiento operante en términos generales. Es decir, yo aprendo por consecuencias, porque haciendo esto, el escapar o evitar, tiene unas consecuencias que es que yo me relaje. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Pues escapar y evitar. He aprendido que escapando me relajo, pues voy a seguir escapando. Voy a seguir haciendo mindfulness, voy a seguir haciendo... Bueno, voy a abrir un melón aquí rápido. La técnica que usan muchos psicólogos de 5, 4, 3, 2, 1, de 5 cosas que veas, 4 cosas que oigas, 3 cosas que huelas, 2 que saborees, da igual. El orden de los factores no altera el producto. Es otra manera de evitar, es otra manera de no enfrentarte a tus miedos, es una manera de distraerse. Si yo siento ansiedad y lo que me voy a poner a hacer es 5 cosas que vea, 4 cosas que huela, 3 cosas que saboree, pensando en ese tipo de cosas, al igual que con el mindfulness, lo que estoy promoviendo es que yo siga sin enfrentarme a esa estimulación. Yo siento malestar y me estoy acostumbrando, mi psicólogo me está acostumbrando a que ante ese malestar lo primero que tengo que hacer es distraerme. Pensar en ovejas, pensar en 3, 4, 5, 6, 7, lo que sea, cosas que me gusten, pensar en la playa o ponerme a meditar. ¿Qué empiezo a entender yo? Que el malestar no es bueno y que cada vez que yo sienta malestar tengo que hacer algo por evitarlo. Ya sea meditar, salir corriendo o cualquier otra cosa. Entonces tengamos cuidado con esto. Simplemente. Entonces, el problema se mantiene por condicionamiento operante. Yo noto que tengo el malestar y ese malestar me lo quiero quitar de encima. ¿Y qué hago? Evitar o escapar. Me quito de eso que me produce miedo. Por condicionamiento clásico aprendí que ahora esto me produce miedo, porque se asocia a esto. Aprendí la asociación. Pues ahora yo cada vez que me vea ante esto, ahora por condicionamiento operante, escapo de ello. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mantiene el problema? Yo veo el perro, me voy corriendo y me alivio. Yo veo al doctor, me voy corriendo y me alivio. Yo veo a mi padre, me voy corriendo y me alivio. Yo veo el coche, me voy corriendo y me alivio. Entre comillas, recuerden que no es correr literalmente siempre. Hay muchas maneras de escapar. Por ejemplo, yo veo el perro y me quedo ante el perro así y me pongo a pensar en las vacaciones que tuve en Marbella. Estoy escapando, en este caso. Porque la función de mi conducta de pensar en Marbella, el por qué se hace, lo que busca es reducir el malestar que me genera pensar en el perro. Bien, por eso tengan mucho cuidado con las técnicas de mindfulness, las técnicas de relajación, las técnicas de distracción de 5 cosas que veas, 5 cosas que huelas, 4 cosas que... Da igual. Son maneras que tienes tú y que vas a aprender a distraerte y evitar el problema que estás haciendo más grande cada vez. Porque si yo veo que haciendo eso me relajo, nunca llego a enfrentarme al miedo. Y lo que hay que hacer es enfrentarse al miedo, ¿ok? Ahora veremos la solución en la última diapositiva. Hay tantos miedos como personas sintiendo miedo. Las emociones no vienen como, vale, esto que siento es miedo, esto que siento es alegría, esto que siento es tristeza. No, tú aprendes a nombrar eso que sientes como miedo, tristeza o alegría. No es tanto lo que sientes, sino qué haces con lo que sientes y qué ocurre cuando lo sientes y qué es lo que está haciendo que lo sientas. Explicar el miedo implicaría que yo tuviese acceso a tus respuestas. Y no solo a las tuyas, sino de las miles de personas que estén viendo este curso, para explicarte que no es tanto esto es el miedo, sino esto es tu miedo, tu miedo, tu miedo y tu miedo, porque cada uno es distinto. No sabemos lo que va a pasar en un futuro y eso evidentemente genera mucho malestar y no hay nada que nos guste más que una sensación de control. Entonces buscamos constantemente estar anticipando y estar anticipando tiene una función. El hecho de yo ponerme a reflexionar sobre lo que va a ocurrir en el futuro, de alguna manera me prepara para no cagarla, para que no ocurra nada malo. Una persona con trastorno de ansiedad generalizada, es decir, con esta etiqueta que se comporta de esta manera, básicamente se ve inmersa en un bucle de estar intentando predecir constantemente lo que va a pasar y sentir tanta ansiedad por eso que básicamente se le complica enormemente existir directamente. O sea, empieza a ser como una hormiga donde todo su contexto son leones. Se siente así porque es como estar indefenso constantemente. Tenemos el trastorno de ansiedad social. Gracias al lenguaje
podemos hacer mucho daño y hacernos mucho daño. Muchas veces el problema que tiene el mindfulness es que es una manera de escapar de los problemas de la vida, porque yo siento un miedo tremendo ante esta situación y lo que hago es no enfrentarme a ese miedo, sino ponerme a meditar. Y eso está muy bien y es una práctica completamente saludable, pero hay que ver la función de ese mindfulness. El hecho de yo ponerme a meditar tiene la función de hacerme a mí reducir el malestar, entonces no estoy haciendo nada bueno por mí. No estamos enfermos, somos personas que intentamos adaptarnos al medio de la mejor manera que podemos. Entonces, ¿cómo tratamos la ansiedad? Mi nombre es Alejandro Santos Miranda y el curso de cómo entender y superar tus miedos, tus fobias y tu ansiedad ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.